Muy bien, continuamos con la primera mesa redonda destinada al ámbito económico. Para ello tenemos a personas de un gran nivel que me acompañan. Estará con nosotros Tomás Gómez Franco, Baudilio Tomé Muguruza, Marta Villar Escurra y Carla Ledezma Castro, ¿no? Tomás Gómez es profesor de Economía en la Universidad Francisco de Vitoria. Baudilio Tomé es antiguo miembro del Tribunal de Cuentas Europeo. Marta Villar Escurra es catedrática de Derecho Financiero y académica de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Y Carla Ledezma es abogada, socia del despacho Star Legal y directora investigadora de la Red Interdisciplinaria Justicia Global e Integración Americana, que dirige el profesor Pampillo, que le da recuerdos de mi parte. ¿De acuerdo? Muy bien, pues les agradecemos a todos ustedes su presencia aquí y, si les parece bien, seguimos el mismo orden del programa y lo único que les ruego es que tengan una intervención de 15 minutos para que después haya un debate y podamos completarlo. Tomás, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien, muchas gracias, Castor. Muchísimas gracias por la invitación a la Fundación Juste, muchísimas gracias a Castor. Y la verdad que estoy encantado de estar aquí porque además aquí tengo parte de mi corazón, parte de mi familia y es un sitio que me acompaña permanentemente. Y es un honor pues estar en una mesa con personas, es un privilegio de este nivel. Y ha sido encantador encontrarme con viejos amigos como Manolo Pizarro, ¿no? Desde que le conocí en mi otra vida, ¿no? Sabes que yo fallecí y resucité, ¿no? Y tengo otra vida. Y es de esa gente que desde las diferencias ideológicas, que son absolutamente lógicas y legítimas, hay algo que une, que es el sentido del bien común, el sentido de la construcción, el sentido de una nación-estado. Los tiempos son revueltos y esperemos que, como decía don Manuel Azaña, los españoles, decía don Manuel Azaña, somos un pueblo que hace lo correcto después de intentar todo lo demás. Yo creo que ya se ha intentado casi todo lo demás, va siendo hora de hacer lo correcto. Yo quiero empezar esta intervención, que va a ser muy breve para que pueda haber debate, con un sentimiento, ¿no? El sentimiento de que pertenezco a una generación, yo tengo 50 y tantos, ¿no? Pertenezco a una generación de las oportunidades perdidas, que recibimos una herencia importante y que era prometedor todo lo que había por delante, y tengo la sensación de pertenecer a un tiempo de oportunidades perdidas, de la construcción europea que en este momento, y después Baudilio seguramente nos va a ilustrar y nos va a alumbrar en este sentido. Aquel proyecto, aquella visión, ¿no? De Kohl, de Mitterrand, de Felipe González en su momento. El año 2003 yo creo que es un año de cambio de era. Cualquiera de nosotros, con un teléfono de estos móviles que todos llevamos, podemos tener tanta información en 48 horas, tanta información, como toda la humanidad junta desde el inicio de los tiempos hasta el año 2003. Y eso habría una importante oportunidad. Un mundo globalizado que era también una fuente prometedora para equilibrar territorios, para desarrollar económicamente, socialmente, políticamente. Cayó el muro de Berlín, se refería antes Manolo Pizarro en su intervención, y llegó el mercado hasta el último rincón del mundo, pero no llegó la democracia hasta el último rincón del mundo. Y la última sensación de oportunidad perdida es la década de los años 20, ¿no? Parecía que a partir del 2015-2020 podía darse un impulso definitivo al desarrollo económico como condición sine qua non, esa es mi opinión, para la paz y para el desarrollo social y para evitar iniquidades en el conjunto del mundo. Y, sin embargo, hoy 1 de cada 4 países en desarrollo y el 40% de los países de ingreso bajo son más pobres que lo eran antes de la crisis del COVID-19. Tenemos una geopolítica que no corresponde a esta mesa muy complicada en este momento, pero tenemos también una situación geoeconómica mundial que tiene unas expectativas con nubarrones que amenazan y con nubarrones que ya veremos cuál va a ser la senda por la que se resuelve. Una economía mundial en la que
Asia tiene una importante caída en el crecimiento económico, ha pasado de los niveles del 6, 7 y más del 7% a una previsión de poco más del 4%, del 4,5%. La crisis inmobiliaria en China amenaza y ya ha empezado a hacer efecto, y eso tiene consecuencias en muchos países, tiene consecuencias en toda la economía mundial y tiene consecuencias directamente en la América Latina. Europa está en un momento prácticamente de estancamiento económico, crecimientos del 2,4% para este año y del 2,7% previsto para el año 2025. La América Latina, la sempiterna aspirante al despegue económico, pues ahí está también en un momento de estancamiento con crecimientos de poco más del 2% para este año y para el año que viene. Oriente Medio y el norte de África son los países en este momento que están provocando más, que tienen más riesgo de desestabilización macroeconómica y que las perspectivas son, desde luego, mucho más preocupantes. En definitiva, una década que prometía el despegue, pero una década que nos ha llevado a una situación económica en este momento de estancamiento. La América Latina tiene el halo, ¿no?, del paradigma de las crisis macroeconómicas. Ha vivido todas las crisis macroeconómicas, las crisis bancarias, crisis de deuda pública, crisis de tipos de cambio, crisis inflacionarias, crisis de crecimiento económico, y quizá por esa razón el prisma y las gafas con las que se mira la América Latina y el Caribe es un prisma en ocasiones injusto y en ocasiones pesimista. Yo tengo que voy a romper alguna lanza en favor en este sentido. La América Latina de hoy no es la América Latina de hace 30 años. Yo creo que las autoridades económicas han ido aprendiendo a gestionar sus problemas económicos, sus circunstancias económicas. Por dar algún dato, entre 1979 y el año 2005 había 255 países en crisis emergentes en todo el mundo. Prácticamente la mitad eran países de la América. Hubo 108 crisis en América Latina. Entre el 2004 y el 2018, de 60 crisis macroeconómicas que se producen en el mundo, solamente 12 crisis se producen en la América Latina, es decir, más del 80% de esas crisis macroeconómicas, la mayoría de deuda pública, crisis bancarias o de tipos de cambio, se estaban produciendo fuera del territorio. Hay una serie de problemas que amenazan, ¿no? Y desde mi punto de vista, el primero de ellos es la inestabilidad política, la inestabilidad que se traduce también en riesgos económicos, y eso hace que algunos indicadores puedan estar bajo la lupa por el riesgo macroeconómico potencial que puede suponer. Yo creo que hay un problema que tiene en Europa y que tiene en América Latina y que tiene que ver con lo que quieren ser de mayores, ¿no? Europa está en una crisis económica de no crecimiento, de pérdida de poder, de pérdida de influencia mundial, pero Europa tiene un problema político y tiene un problema de futuro, incluso de propia identidad, diría, en algún momento. Es decir, eso que los economistas llamamos la visión, ¿no?, y que se suele aplicar a las empresas. La empresa tiene una misión, que es lo que hace, y tiene una visión, que es a dónde quiere llegar, lo que quiere ser. El gran problema que tiene Europa es que no hay una visión de lo que quiere ser Europa. ¿Cómo se ven los europeos? ¿Cómo se ven los líderes europeos? ¿Qué piensan del proyecto europeo? ¿Cómo vamos a ser en el año 2050, en el año 2060? América Latina tiene un problema, desde mi punto de vista, similar. No es que no tenga una visión de lo que quiere ser. Yo creo que el problema de la América Latina es que conviven visiones distintas, o hay distintas miradas, o hay distintos objetivos y distintos caminos para recorrerlo. En todo caso, yo creo que hay una serie de oportunidades que están encima de la mesa.
Los riesgos macroeconómicos en este momento no son tan graves como los que ha habido en otros momentos y, desde luego, las alertas no están saltando ni mucho menos en la América Latina. Están saltando en Oriente Medio. Más del 23% de los indicadores macroeconómicos que indican un riesgo macro potencial están en todo el territorio MENA, el 22% en Asia, África el 19%, y la América Latina prácticamente tiene unos porcentajes de alerta de riesgo macroeconómico similares a los de la Europa emergente, con dos excepciones, evidentemente, que yo creo que son los que lastran no solamente la imagen, sino las proyecciones de crecimiento en la América Latina, que son Venezuela y que son Argentina, y que requerirían, desde luego, un análisis y un debate probablemente aparte del resto. La América Latina necesita de Europa igual que Europa necesita de la América Latina. En esta nueva organización geoeconómica, en la que viene marcada por la guerra entre los dos grandes colosos, Estados Unidos y China, una guerra tecnológica, una guerra económica y una guerra por el territorio económico, por el último continente que queda por desarrollar, que es África. Hay dos actores importantes que representan el 14% de la población mundial y prácticamente el 28% del PIB mundial, que es la América Latina y el Caribe, y que es Europa, y que tienen que redefinirse, tienen que alcanzar esa visión, tienen que decidir qué quieren ser, y para eso se necesitan, desde luego, mutuamente. Son datos que da el Banco Mundial. Cuando China cae en crecimiento económico, se resiente profundamente toda la América Latina. Chile cae prácticamente un 40% su nivel de exportaciones, Perú cae más de un 30%, Brasil y Uruguay caen un 27%. La apertura comercial de la América Latina y el Caribe, desde luego, pasa por Europa. Europa se ha convertido en este momento ya en el tercer punto de referencia de transacciones internacionales con el territorio, con toda la región. Y hay algunos países de la América Latina que aún siguen cerrados al mundo, como es el caso de Brasil o como es el caso de Argentina, que están muy por debajo de la media de relaciones económicas internacionales del promedio mundial. También es cierto que hay excepciones en el sentido contrario, México y Chile. Pero aparte del crecimiento económico, de las crisis macroeconómicas que, insisto, yo creo que está en este momento saliendo del riesgo que ha tenido durante bastantes décadas la América Latina, yo quisiera incidir en algo de lo que no se suele hablar cuando se habla de desarrollo económico, se habla de las crisis, se habla de la convergencia a los parámetros y a las macromagnitudes básicas, y que tiene que ver con los niveles de desigualdad. Tiene que ver con qué tipo de crecimiento es por el que hay que apostar y qué tipo de crecimiento es el que está ocurriendo. La pobreza en la América Latina es del 30,3% de la población. Estoy hablando de datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Los niveles de empleo están peor que en el año 2019, y los niveles educativos, verdad que con una causa muy directa, que son el periodo de pandemia, pero se considera que hay una pérdida de 1,5 años en el aprendizaje de las personas. La desigualdad ha crecido en prácticamente todos los territorios del mundo, con lo cual yo pondría encima de la mesa una reflexión y un planteamiento. El crecimiento económico es una prioridad económica, crecimiento económico, acabar con el desempleo, controlar la inflación para que lo otro sea posible, pero ojo con el crecimiento económico por el que se apuesta, porque podemos alcanzar niveles de iniquidad importantes. No tiene sentido que el 1% de la población en Brasil sea propietaria del 50% de la riqueza y que el 90% más pobre de la población brasileña, por poner un ejemplo, solo tenga el 20,3% de la riqueza. Que haya 200 millones de personas en América Latina y el Caribe en situación de pobreza y 82 millones en niveles de pobreza absoluta. La desigualdad mata. La desigualdad mata literalmente. Es admitido en la Organización Mundial de la Salud y en prácticamente
todas las políticas sanitarias de todos los gobiernos, que nuestra esperanza de vida, nuestra calidad de salud, el nivel de salud con el que disfrutamos, sí depende de varios factores, de varios determinantes, depende de nuestra genética, depende del entorno físico, depende de nuestro entorno, de nuestros servicios sanitarios, pero hay un quinto factor determinante que es la desigualdad. La diferencia de esperanza de vida entre países ricos y países pobres puede superar hasta los 15 años, pero es que dentro de un mismo país la diferencia de esperanza de vida entre zonas ricas y zonas pobres puede ser tremenda. Margaret Whitehead, de los años 90, estudió algunos territorios en Europa, por ejemplo Glasgow, y concluyó que la diferencia de esperanza de vida entre un barrio rico en Glasgow y un barrio pobre era de 7 años. En Francia la diferencia de esperanza de vida entre el campo y la ciudad son 5 años. Yo tuve oportunidad de hacer una investigación en la ciudad de Madrid y la diferencia de esperanza de vida entre un barrio rico como Salamanca o Retiro y un barrio humilde como Vicálvaro o Vallecas es de 4,2 años. ¿Qué quiero decir? Que no solamente el crecimiento, sino la forma en que se distribuye la riqueza son fundamentales. Y para eso hace falta diálogo político, para eso hace falta aprovechar las nuevas oportunidades como la biodiversidad, las energías renovables, la descarbonización, la redistribución fiscal justa de los ingresos y, por lo tanto, las redes de protección. Por lo tanto, yo creo que los canales de colaboración, los canales de cohesión entre Europa y la América Latina, y con esto termino para que puedan intervenir el resto de ponentes, requiere no solamente nexos y lazos institucionales, creación de asociación política, profundización en las transacciones comerciales, facilitándolas y favorecer las redes de protección a partir de nuevas inversiones y, sobre todo, instituciones de gobernanza. Desde el año 75, que cayó el sistema monetario internacional, el mundo adolece de ausencia de instituciones para la gobernanza económica y social de los territorios. Son las cosas que quería decir, Castor, en esta primera aproximación de la intervención. Pues muy bien, Tomás. Muchísimas gracias. Pasamos ahora la palabra a Marta Villar. Sí, bueno, perdón, ¿cómo está en el programa? Baudillo. Está Baudillo. Pues entonces Baudillo, pasamos a Baudillo. Baudillo, cuando tú quieras. Recordaros simplemente que tenemos ahí un reloj que nos va diciendo los 15 minutos de los que disponemos, ¿vale? Muchísimas gracias, Baudillo, cuando tú quieras. Muchas gracias, Castor, director. Buenos días a todos y, en primer lugar, agradecer a Castor Díaz, a todos los organizadores por la invitación, por la oportunidad de compartir estas jornadas, este encuentro, este seminario con ustedes, y agradecer la labor que supone per se el seminario, la labor que se está haciendo desde el Instituto Iberoamericano, desde la Fundación de Juste, de conectar dos realidades, iberoamericana, europea, que para España pues son esenciales. En el fondo, Iberoamérica y Europa son las dos caras bifrontes de la realidad española y con las que tenemos que convivir, situarnos en el mundo y proyectarnos en el mundo. Y muchas gracias por haberme invitado a estas jornadas. Yo, se recordó en la presentación, he sido durante 12 años y hasta hace muy pocas semanas miembro del Tribunal de Cuentas Europeo. Tribunal de Cuentas Europeo, muchos de ustedes lo conocen, es una de las 6 instituciones de la Unión Europea. Desde su independencia tiene la misión de dar opinión sobre las políticas, sobre la acción de la Unión, no solamente sobre las cuentas o sobre el cumplimiento de la legalidad. Y para mí pues, ha sido una experiencia muy enriquecedora haber contribuido desde ahí al proceso europeo y haberme beneficiado también personalmente desde esa atalaya. Yo hoy querría hacer, cuando tantas dudas hay
a veces sobre el propio proceso europeo, sobre pesimismo, sobre la realidad presente, pues tomar un poco de perspectiva, recordarnos lo que ha sido el proceso de integración europea y tomando distancia para volver inmediatamente a la realidad. La realidad es acuciante. Después de muchas décadas volvemos a vivir a nivel mundial una verdadera competencia entre sistemas, que a lo mejor en Asia es una suerte de nueva guerra fría, pero en Europa es una guerra real. Vemos como el proceso de integración y federación progresiva de democracias voluntario, que es la Unión Europea, pues está ahora mismo confrontado militarmente en el campo de batalla por el intento de restaurar el imperio ruso, y eso pues yo creo que a los europeos nos exige mucho, pero yo, como digo, querría tomar un poquito de distancia, volver la vista atrás, porque Europa precisamente nace como un proyecto para la paz. Muchas veces se han incidido, puesto el hincapié en los éxitos económicos, pero hay que recordar que desde sus comienzos, con las ideas germinales en aquel Congreso de Europa de La Haya que impulsó Winston Churchill ya en el año 48, Europa, y luego, por supuesto, en los sucesivos hitos, la Declaración Schuman, el 50, el primer tratado CECA, los tratados del 57 de Roma, nace como proyecto político basado en valores. Los valores pues, son los que ahora se recogen en el tratado, en el artículo 2 del Tratado de la Unión, la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos. Eso yo creo que hay que recordarlo, porque aquellos padres fundadores que ahora nos parecen gigantes eran hombres políticos, eran hombres, sí, es verdad, en aquel momento. Pero vamos, estoy pensando en Adenauer, Schuman, el mismo Winston Churchill, de Gasperi, Jean Monnet, se enfrentan a realidades acuciantes, que era una Europa destrozada, y la realidad que quieren superar es 70 años que había habido, con 3 guerras entre Francia y Alemania, 2 guerras mundiales que habían devastado el continente. Y ahí surge la Unión Europea, progresa durante las primeras décadas con hitos importantes como el mercado interior, la consolidación de la política agraria común, progresa en paralelo a otras realidades como la OTAN, como un paraguas de seguridad, como el propio Consejo de Europa, con todos los desarrollos que promueve en materia de derechos humanos. Y a partir de los años 90, Europa, digamos, el proceso de integración europea sufre una eclosión, una aceleración, esos años en los que, después del Tratado de Maastricht, se consolida el mercado único europeo, en el que se hacen realidad las 4 libertades en Europa, de libre circulación de personas, mercancías, servicios, capitales, en el que con el Tratado de Schengen pues ahora mismo podemos circular libremente, sin fronteras, en cualquier punto de Europa, y que culmina idealmente con la moneda común, con la entrada en vigor del euro y con la ampliación a todos esos países en el año 2005 y 2007 que, después de la caída del Imperio Soviético, pues habían optado por la libertad y por compartir esos valores de
de libertad, dignidad, derechos humanos, democracia liberal, que constituían los pilares de la Unión Europea. Pilares que desde el principio pues han sido la democracia liberal, sin adjetivos, la economía de mercado, sujeta a reglas, tutelada por el Estado y por las instituciones europeas, el Estado social basado en la solidaridad, la integración mediante la cesión progresiva de soberanía a las instituciones europeas que se intentan legitimar democráticamente con el papel creciente del Parlamento Europeo y otras instituciones. A partir del 2008 eso cambia. Europa entra en un modo de gestión de crisis sucesivas, que se enfrenta a realidades primero como la crisis financiera, la crisis de deuda, se enfrenta pues a realidades como el terrorismo, que empieza a golpear de manera brutal en muchas capitales europeas, crisis como las crisis a mediados de la década de los 10, del asilo, con el tema de las migraciones que venían de Oriente Medio, el Brexit, un movimiento populista que triunfa en el Reino Unido y que quiere plantear una opción a la Unión Europea, cuestiona de raíz la propia realidad de la Unión Europea, el COVID y finalmente la guerra de Ucrania. Y eso cambia la visión europea, la visión también desde las instituciones europeas, aquel proceso progresivo en el que Europa se había convertido en una máquina regulatoria para consolidar el mercado interior, con todo ese efecto que a veces se hablaba, del efecto de Bruselas, etc. Ahora Europa pues, se enfrenta a un mundo distinto, pero ha sabido también adaptarse. A la crisis financiera pues, se dio respuesta fiscal, financiera, con la acción del Banco Central, con los fondos, por ejemplo, tan recientemente como el Next Generation, etcétera. Se han dado respuesta institucional con los nuevos mecanismos de gobernanza financiera, de resolución bancaria, etcétera. Se están desarrollando pues, las nuevas agencias de gestión de fronteras, etcétera. Y esta es la Europa que tiene que enfrentarse a un futuro donde las prioridades van a ser otras, donde los mecanismos de la percepción de otros agentes internacionales sobre Europa y de Europa sobre ellos es distinta, y a la que habrá que seguir dando respuesta política desde las instituciones europeas. Yo creo que los retos son muy grandes, los vamos a ver en los debates que va a haber para las elecciones europeas. Europa tiene desafíos financieros, de sostenibilidad en muchos de los países, tiene retos demográficos que no son solo de acomodar pues, flujos migratorios que quieren compartir el bienestar europeo, sino la propia estructura demográfica europea. Es la realidad acuciante de la defensa, lo que era impensable hace muy poco tiempo, que el presupuesto europeo se destine a temas de defensa, pues va a ser una realidad. Por supuesto,
los que eran las prioridades en materia de medioambiental, de lucha contra el cambio climático, descarbonización, digitalización de la economía, van a seguir presentes, pero en un contexto internacional que es muy distinto, donde pues, aliados esenciales para Europa pues, están cuestionando radicalmente su papel en el mundo, como los propios Estados Unidos, y donde Europa pues, va a necesitar aliados. Y yo creo que, yendo ahora a algo de lo que sé mucho menos, que es la realidad de América Latina, pero yo estoy convencido que América Latina y Europa y la Unión Europea, precisamente sobre la base de esos principios y esos valores que han hecho la Unión Europea, pueden cooperar decisivamente en el futuro. En la última cumbre de jefes de Estado abrió. Europa tiene, por supuesto, muchas deudas con América Latina, esos acuerdos comerciales que nunca se sabe si las culpas de un lado o de otro, pero no acaban de salir. Pero yo, en este mundo donde tantas cosas han cambiado, América Latina y Europa, yo creo que deberían tener un interés compartido de mantener un orden mundial basado en reglas, sobre la base de los derechos humanos, abierto pues, al comercio y a la cooperación entre naciones. No sé, son muchas ideas, pero a veces creo que ayuda en momentos de tanta incertidumbre, pues volver a los principios y aunque la realidad se haya hecho en estos últimos tiempos tan difícil y las incertidumbres sean tantas, el futuro estoy convencido que lo tendremos que afrontar sobre la base de los mismos principios y de los mismos valores. Y yo no sé cómo voy de tiempo porque me parece que me pasa. Muy bien. Muchas gracias, Baudilio. Pasamos a Marta. Hay un problema de internet por el tiempo y por eso no se puede controlar, así que voy a ser yo el reloj que controle el tiempo. Marta, cuando quieras, y te pido que te ajustes a los 15 minutos, igual que a Carla, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Castor. He preparado una presentación para mi intervención, pero no quería comenzar sino con palabras de mi más sincero y cordial agradecimiento por la invitación a este evento, a esta interesante mesa redonda y por la calurosa acogida de la Fundación Juste en la cena de ayer, ¿no? Es una ocasión magnífica para debatir, para parar en nuestras agendas y congresos como este pues, nos congratulan a todos por esta oportunidad tan especial de poder debatir sobre los temas que nos interesan a todas, ¿no? Que no son simplemente temas macroeconómicos o de desafíos jurídicos, ¿no? Sino que nos tocan a todos al final en el día a día, ¿no? He preparado una presentación, sobre todo para soportar los datos con los que quiero ilustrar mi intervención, que se va a centrar en lo que yo sé, que es la perspectiva de la fiscalidad. Yo procedo del área de Derecho Financiero y Tributario, lo cual quiero decir que no es política fiscal, no es economía fiscal, sino una perspectiva jurídica la que quiero aportar a esta interesante mesa redonda. El título de mi intervención es el papel de la fiscalidad medioambiental en un escenario de crisis económica, teniendo en cuenta que la mesa se titula Situación y crisis económica en el espacio birregional. Por eso quería simplemente compartir, a modo de frases o de ideas marco, cuál es la experiencia de Europa, la experiencia de distintas áreas regionales. Traeré también aquí la importante apuesta económica de las últimas modificaciones normativas de los Estados Unidos para contrastar estas dos dimensiones que aquí nos ocupan, América Latina y el Caribe y la Unión Europea.
Quisiera comenzar con unas breves premisas o ideas introductorias. Aquí se ha mencionado ya la importancia de la salud, la importancia del cambio climático. Todos sabemos que existe algo que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tan importante fue ese pacto político, jurídico, que hace que los distintos países de este mundo cada vez más globalizado asuman que hay que apostar estratégicamente por unas prioridades. Ahí están las prioridades del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Europa la hace suya con el denominado Pacto Verde Europeo, que el anterior ponente ha hecho referencia indirectamente a él, porque se ha referido a la puesta en marcha de ese paquete financiero importante que supone el Next Generation EU, para solucionar los temas de la crisis económica, primero el COVID, pero también todo lo que viene al problema de crisis energética que viene unido a la ausencia de las bases energéticas con motivo de las guerras, ¿no? Pues tenemos ahí estas ideas políticas, estratégicas, que vienen de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Pacto Verde Europeo y la concreción de ese Pacto Verde Europeo en lo que se llama la financiación de esa transición para, en definitiva, conseguir que la transición sea justa y que la idea de la justicia no sea un mero título de una película, sino que se concrete en medidas particulares. ¿Dónde queda entonces la fiscalidad? La fiscalidad es parte de la clásica idea de soberanía que pertenece a cada una de las naciones, pero sin embargo los objetivos medioambientales, el cambio climático, todas estas dimensiones de la salud son enormemente dimensiones transnacionales e internacionales. Y quiero también partir de una premisa, y es que la fiscalidad cada vez está más atada a esos retos internacionales. Y hoy en día la fiscalidad deja de ser fiscalidad nacional para pasar a ser fiscalidad europea, al menos en el ámbito de la Unión Europea, que también ha descrito desde el recorrido histórico el anterior ponente, para convertir ese reto de apostar por las medidas fiscales oportunas para solventar las crisis económicas por esta idea de cooperación también internacional, porque en definitiva hay que asumir una serie de retos que son comunes a todos los países. En definitiva, la primera premisa que quisiera hacer constar aquí es la interconexión entre las cuestiones de medio ambiente, clima, energía y salud y la dimensión internacional. El Pacto Verde Europeo reviste una importancia fundamental y estratégica en la Unión Europea y, además, este Pacto Verde Europeo, esta estrategia, insiste en que la fiscalidad debe estar alineada con los objetivos climáticos. Esto significa que el reto clásico de la fiscalidad recaudatoria, que debe seguir existiendo porque hay mucho que financiar, debe también alinearse con estos otros objetivos del cambio climático. Porque también si no se hace así, si no se utiliza el instrumento fiscal, los costes crecen. Y esto económicamente pues hay pruebas de que supone una mayor crisis económica a la que atender. ¿Qué se hace con la fiscalidad o con la fiscalidad medioambiental en escenarios de crisis económica? Pues, en definitiva, la línea que han seguido la mayor parte de los países ha sido apostar por reformas fiscales que incluyen la reforma fiscal verde y por crear gravámenes extraordinarios. Aquí hay que ir con muchísima cautela, porque no todo se soluciona sobre la base de decretos, leyes y gravámenes extraordinarios. Eso también conculca estos valores de los estados democráticos de derecho, ¿no? Hay que verificar muy bien cómo se implementan, como se dice ahora, todas estas medidas extraordinarias. ¿Qué papel tiene entonces la fiscalidad medioambiental en estos escenarios? Reconduciéndolo a 4 categorías muy sintéticas, podríamos decir que se puede acudir a la vía de los incentivos fiscales, que a todos nos gustan, parece que es algo más cercano al ciudadano, recibir incentivos para cambiar las ventanas de nuestra casa, para hacer que haya más eficiencia energética, para poner techos solares y demás, ¿no? El aspecto de incentivo siempre es bien recibido por los ciudadanos. La segunda posibilidad sería actuar creando figuras de tributos disuasorios a las actuaciones perjudiciales, el clásico ejemplo de tributo medioambiental que grava el daño, no la capacidad económica directamente. En tercer lugar, ir a la vía de tributos cuya recaudación quede afectada a gastos asociados a las políticas medioambientales o a la inversión, a financiar inversiones en tecnologías limpias, algo que es tan importante para promover
esta transición verde a la que estamos llamados en el horizonte 2030. Y, por último, algo que en Europa acabamos de estrenar es la idea de utilizar los clásicos tributos aduaneros, que parece que han desaparecido a nivel nacional, al menos en el ámbito europeo, para trasladar estándares nacionales o regionales en el ámbito de la Unión a productos procedentes del extranjero que no tienen el mismo precio al carbono o el mismo estándar de protección medioambiental. Ideas asociadas como flashes: hay que descarbonizar la economía, hay que fomentar el papel de la cooperación internacional porque a nivel nacional no se consiguen alcanzar determinados objetivos y, por supuesto, es importantísimo esa buena gobernanza a la que hacía referencia Tomás. Hay algo muy importante que dijo la comisaria Ursula von der Leyen en la última COP28 de Dubái, que es la importancia de fijar precios al carbono. También Manolo Pizarro, en su interesantísima intervención de esta mañana, ha mencionado lo importante que es fijar los precios en nuestra economía para la competitividad y para el crecimiento económico. Pues bien, hay que insistir en la importancia de fijar precios a la contaminación. Si nos hacemos eco del mapa regional que ven ustedes en la presentación, llamo la atención en los colores. La intensidad del color está en la intensidad de los precios al carbono. Europa es muy intensa en fijar precios al carbono y entre Europa y Asia Central representan el 30%, frente al 17% que tenemos en América Latina. En América Latina hay que avanzar en la fijación de precios del carbono. ¿Cuáles son algunas referencias de reformas fiscales verdes o reformas que utilizan estos mecanismos para reformar el sistema fiscal? Tenemos el ejemplo de México, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay. En Brasil hay un interesante proceso de reforma fiscal y cada país, conforme a su propia estructura económica, apuesta por un mecanismo u otro mecanismo. Pero no se puede decir que haya modelos de reforma fiscal verde en Latinoamérica. Esto contrasta frente a la apuesta de la Unión Europea, donde el denominado paquete Objetivo 55, Fit for 55, se conoce siempre por la terminología anglosajona, pone en el centro de las reformas legales en la Unión Europea el cambio climático. Eso supone que todas estas piezas del puzzle que giran alrededor del centro Objetivo 2030 deben cambiar. Llamo la atención en tres aspectos que están vinculados a la fiscalidad. Hay que reformar el comercio de emisiones en Europa, que funciona francamente bien. Hay que reformar la directiva de la fiscalidad de productos energéticos. La armonización de la fiscalidad de la energía y la electricidad existe en la Unión Europea desde el año 2003 y hay un instrumento nuevo, que es el denominado ajuste fiscal en frontera, conocido también como CBAM por sus siglas en inglés, Carbon Border Tax Adjustment Mechanism. ¿En qué consiste el CBAM? Este mecanismo que ha puesto tan nerviosos a estos otros bloques regionales, especialmente a China, ¿no?, que dice que infringimos, ¿no?, los ponentes de otros congresos, que el modelo del reglamento europeo que implanta este mecanismo de ajustes pues infringe las normas de la Organización Común del Mercado. En definitiva, se trata de poner un freno y hacer pagar a los productos que vienen de países con estándares medioambientales inferiores. Esto afecta a sectores tan importantes y estratégicos como el cemento, el hierro y el acero, el aluminio, fertilizantes, hidrógeno, que es la gran apuesta de Europa por el hidrógeno y de otros países latinoamericanos, o a la electricidad. Respecto de la Directiva de Fiscalidad de la Energía, el anterior ponente ha hecho especial mención a la importancia para Europa de crear un mercado interior. La idea de armonizar la fiscalidad de la energía y de la electricidad se basa en la idea del mercado interior. Esto fue un logro increíble en el año 2003, pero este logro no está en absoluto vinculado a los retos del cambio climático, con lo cual la gran apuesta y el gran reto en Europa es modificar lo que no funciona, porque se promueven el uso de combustibles contaminantes, lo cual es un contrasentido en el escenario actual. ¿Qué tenemos en otro bloque económico totalmente distinto? Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho una apuesta financiera que es única en su historia. 370.000 millones de dólares en créditos fiscales
para la transición energética y el cambio de modelo hacia inversiones medioambientales. La Unión Europea ha reaccionado, simplifico mucho esta afirmación, a esta importante dotación económica con la que no podemos competir, ni el NextGenerationEU ni los fondos estructurales pueden competir con esta apuesta tan importante del presupuesto de Estados Unidos, con la Ley de Industria Cero de Emisiones y la Ley de Materiales Críticos. También Manolo Pizarro ha mencionado la importancia del litio. Estamos hablando de un mundo globalizado y transformado donde los nuevos materiales se tienen que fomentar y Europa está perdiendo en este punto el liderazgo, ¿no?, que con el Pacto Verde Europeo se propuso y así lo expresó la comisaria en aquella COP25 celebrada en Madrid. ¿Qué aportan las reformas fiscales verdes? Aportan nuevos ingresos, aportan contribución a los objetivos de la sostenibilidad, aportan algo muy importante que son las señales en precios, lo que se llama tarificación de carbono, y aportan mejora del funcionamiento en sectores tan estratégicos como la energía, transporte, agua, residuos, plásticos. ¿Qué problemas hay? La gradualidad en la implantación de estas reformas, la aceptabilidad social y la coordinación de niveles de actuación, al menos en algunos países como el modelo del Estado español, donde la posición de las comunidades autónomas en la creación de tributos propios ambientales es muy fuerte frente a los impuestos verdes a nivel nacional. Las reformas fiscales verdes tienen muchos modelos y muchas formas de aplicarse. Todo tiene su fundamento en el estudio de Pigou, por eso se habla de los impuestos pigunianos, los impuestos medioambientales, y se basan en la teoría del principio quien contamina paga y la del doble o múltiple dividendo. Con un impuesto verde conseguimos recaudación, pero también mejoras en el medio ambiente y también rebajamos la fiscalidad y la presión a las rentas del trabajo. Esto era el modelo de los países nórdicos de los años 90, la primera ola, pero a partir de entonces cada Estado plantea su reforma. ¿Cuál es la tendencia que vivimos ahora? Utilizar las reformas fiscales para que lo recaudado contribuya a esta justicia social. En las siguientes diapositivas, que no voy a desarrollar, simplemente las dejo para que las puedan utilizar las personas interesadas en este aspecto, simplemente comparto lo que se ha hecho en España en el marco del denominado Libro Blanco para la Reforma Fiscal, que se encargó por la ministra de Hacienda con la idea de revisar lo que tenemos, si funciona el modelo recaudatorio y si funcionan los distintos objetivos que se pretenden con la política fiscal. Allí encontrarán pues, cuáles son las ideas fundamentales, el papel clave de la fiscalidad dentro de los objetivos del cambio climático y lo que quizás pueda ser más interesante es advertir que el Libro Blanco incluye una serie de cuadros y comparativas respecto de cómo estamos en España, respecto al cumplimiento de esos objetivos de los tratados internacionales y de las leyes españolas y lo que nos queda por hacer en los años comprometidos, para demostrar cómo debe actuar o no el instrumento fiscal. Simplemente paso muy rápido por razón de tiempo. En España se ha entendido en el Libro Blanco que las áreas prioritarias deben ser que se utilice el instrumento fiscal y la reforma para fomentar la electrificación, la movilidad compatible con la transición ecológica, aumentar la circularidad, lo que afecta a plásticos y residuos, e incorporar los costes medioambientales en el uso del agua. También aquí incorporo, y lo pueden consultar ustedes, cuáles serían las consecuencias medioambientales, las mejoras medioambientales y las mejoras en recaudación o pérdida recaudatoria de las distintas propuestas del Libro Blanco. Y simplemente para terminar comparto una idea de decálogo. Existe una especie de ideas claves que podamos extrapolar a los distintos países para superar las crisis económicas o atender los problemas globales asociados al cambio climático. Primero, desde luego, hacer efectivo el principio quien contamina paga. El Tribunal de Cuentas tuvo un informe estupendo en el que llamaba la atención a la Comisión Europea de la falta de efectividad del principio quien contamina paga.
Aquí simplemente comparto este decálogo. Hay que tener en cuenta que la fiscalidad es tan solo un instrumento respecto de otros instrumentos regulatorios o de mercado, como el comercio de emisiones. Y termino con unas reflexiones finales muy rápidas. Yo creo que la fiscalidad medioambiental es clave para las políticas climáticas y especialmente para el sector de la energía, que es tan importante en un escenario de crisis global. Tarificar el carbono es algo importante a nivel internacional. No sirve que tarifiquemos en Europa si otros países no lo hacen, porque esto es pérdida de competitividad para nuestras empresas. Y simplemente creo que en el contexto de crisis económicas hay que simplemente reflexionar sobre las posibilidades de la fiscalidad medioambiental. Muchísimas gracias, Castor, y a todos por su Muchas gracias a ti, Marta. atención. Pasamos a Carla de Ledezma. Muchas gracias. Bien, vamos muy atrasados, vamos a tenernos los tiempos. Haremos después un debate con solo 2 preguntas, ¿vale? Dos observaciones, si les parece bien. Tomamos el cafetito, acortamos 5 minutos el café, que eso va a ser dificilísimo, pero lo intentaremos. Y Carla tiene la palabra. Gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos siguen en redes sociales en este importante evento. Primeramente quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, a las autoridades, por supuesto, por la organización y el patrocinio de este 5º Congreso Internacional Relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa, Economía y Conflictos Internacionales. Especialmente, por supuesto, a la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, a la Universidad de Extremadura, al Centro de Investigación de Estudios de Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos y a todo el equipo coordinador, administrador y técnico que hacen posible esta consumación del evento y la generosa convocatoria que nos han hecho. Es para mí realmente un honor poder estar aquí con ustedes, compartiendo esta mesa con tan destacados colegas, y pues tengo una doble satisfacción porque estoy oficialmente ante mi primer Congreso Internacional como doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Mi tesis fue Propuestas para la conformación de un nuevo jus comune latinoamericano en derechos humanos. Esto lo comparto con enorme alegría, pero no así el tema que les vengo a exponer. Dado que nos encontramos en este Real Monasterio de Santa María Guadalupe, cuyas paredes bien podrían contarnos el esfuerzo y labor que hicieron los teólogos, monjes, frailes, juristas de aquella época y todos los que han contribuido a la construcción de nuestra ciencia jurídica, como primera reflexión considero muy oportuno traer a colación este versículo de la Biblia, el cual cito en la versión Reina Valera. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, pesa exacta y justa tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da. Porque abominación es a Yahweh tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. ¿Será que quienes cometen actos de corrupción desconocen la palabra de Dios? América Latina ha sido históricamente un crisol de culturas, tradiciones y lenguajes, lo que la convierte en un contexto pluricultural especial, pero sin embargo esta diversidad también ha sido escenario de constantes crisis económicas y políticas también, que han sido agravadas por la corrupción sistemática transnacional. En primer lugar, es importante destacar que desde la época colonial, América Latina ha experimentado constantes cambios de gobiernos, conflictos internos y externos y problemas económicos estructurales que han afectado el desarrollo y bienestar de sus habitantes. La dependencia de recursos naturales, la desigualdad social y la falta de instituciones sólidas han sido factores que han contribuido a la inestabilidad y fragilidad de la región. En segundo lugar, la corrupción sistemática internacional y transnacional ha sido un tema recurrente y hasta parecería estar a la moda. La falta de transparencia en las instituciones, la impunidad de los actos y actores que son corruptos y la connivencia entre los sectores público y privado
han permitido la proliferación de prácticas corruptas a gran escala. Funcionarios públicos que han contribuido a la corrupción, ha socavado la democracia y la gobernabilidad en la región, afectando negativamente el desarrollo económico y social de la población. Además, la globalización y la interconexión de las economías han facilitado la proliferación y prácticas corruptas a nivel transnacional, lo que dificulta su erradicación. La corrupción en la región, y pudiera decirse no solo en Latinoamérica, sino también en Europa y en todo el mundo, se manifiesta de diversas maneras, desde el soborno, la malversación de fondos económicos, hasta el nepotismo y la impunidad. Estas prácticas corruptas han debilitado las instituciones públicas, minando la confianza de la ciudadanía en el Estado. No me pasa ahí. Si bien la corrupción responde a múltiples causas, debido a mi breve intervención destacaré únicamente 5. La primera, que es la opacidad. El campo más fértil para que se dé la corrupción es la oscuridad. Cuando nadie se da cuenta del modo en el que las personas administran los recursos, es posible que estos no se utilicen para el fin con el que fueron asignados y acaben beneficiando un interés personal. La segunda son las malas prácticas. El hecho de que particulares y empresas busquen obtener a toda costa beneficios superiores a los que se permite por la ley, fomenta que proliferen los actos de corrupción. Si además no existen mecanismos de rendición de cuentas, la rendición acaba convirtiéndose en una práctica que muchos ven con naturalidad. La tercera es la discrecionalidad. Cuando en una sociedad se dan amplias facultades a jueces y servidores públicos y cuando no existe la obligación de rendir cuentas, es fácil que alguien tome ventaja de ello. Por ello, pongo el ejemplo de que esta discrecionalidad puede ser al contratar a personas que no están preparadas para ejercer las funciones correspondientes o cuando, sabiendo que no se está preparado, se acepta dicho cargo o la responsabilidad de ejercerlo. La cuarta son las leyes demagógicas. Cuando el marco normativo impone obligaciones o límites casi imposibles de cumplir, no solo se generan falsas expectativas, sino que se crean incentivos perversos y esto genera una simulación y la simulación es una forma de corrupción. Y la quinta causa sería la impunidad. Si las acciones de corrupción no son sancionadas y si no hay una disuasión ejemplar que repudie estas conductas, estas seguirán realizándose. Obtener una medida sobre la corrupción es complejo, pues quienes participan en un hecho de corrupción, dando o recibiendo, no lo reportan. Entonces, entre las herramientas más conocidas para medir la corrupción está el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por la Organización de Transparencia Internacional, el cual muestra en ese mapa que proyecto que la corrupción está prosperando en todo el mundo, así como algunos otros estudios que incluyen la percepción de la corrupción entre sus variables, por ejemplo, el Índice de Estado de Derecho de World Justice Project, el informe Latinobarómetro de la ONG que tiene su sede en Chile y la encuesta de opinión ejecutiva del Foro Económico Mundial. ¿Cómo se puede mejorar la calificación de dicho informe? De acuerdo con algunas instituciones y organizaciones internacionales, podría lograrse, por ejemplo, persiguiendo con más rigor el cohecho internacional, castigando las transgresiones cometidas por los servidores públicos, por ejemplo, reparando el daño que provoca la corrupción y capacitando mejor a las personas servidoras públicas encargadas de perseguir estas conductas, entre otras acciones. La pregunta es, ¿puede prevenirse la corrupción? Los actos de corrupción se pueden detectar, denunciar, investigar y, desde luego, sancionar.
De hecho, la prevención es un elemento muy importante en este sistema anticorrupción. Para ello, habría que diseñar verdaderas políticas públicas que dificulten o impidan la corrupción o, en su caso, que se eleven los costos y sanciones al incurrir en ella. El impulso que se da a la transparencia y rendición de cuentas, así como al fortalecimiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, garantizando, por supuesto, la independencia del Poder Judicial, es fundamental para mejorar los puntos de contacto entre el Gobierno y la ciudadanía. Hay que generar todos los canales de comunicación posibles entre ambas partes y es por ello que la participación de la sociedad pues es invaluable a la hora de alertar e interponer denuncias cuando se tenga conocimiento de que las personas servidoras públicas solicitan dinero o alguna otra dádiva para hacer su trabajo. Por supuesto, también de que las empresas ofrezcan dinero para obtener una concesión. La corrupción es un tema inquietante, pues se ha convertido en un problema estructural. Si consideramos que la persona servidora pública ya tiene un sueldo y que las empresas ya prevén ganancias lícitas en cada contrato, la corrupción genera sobresueldos y sobreprecios que afectan la economía, propician la desigualdad y, por ende, afecta directamente el goce de los derechos humanos en toda una comunidad. Y entonces les pregunto en este congreso, ¿acaso no tenemos el derecho humano a una buena administración pública? ¿Acaso no tenemos el derecho humano a un ambiente libre de corrupción? La corrupción, debemos debatir combatir las prácticas que han facilitado la permanente y permanencia de la corrupción. Además, una sólida cultura y práctica en el respeto de los principios y valores que deben llevar a cabo en todos los frentes, debemos de hacerlos desde la casa, la familia, las escuelas, las fábricas, las oficinas, los hospitales, las iglesias, las asociaciones deportivas, los sindicatos, los procesos de selección de personal, los procesos electorales, entre otros espacios donde existe un mínimo o posible conflicto de interés. Tenemos que evitar la corrupción, que la corrupción se vea como algo normal, ¿no?, entre las relaciones entre la sociedad y el gobierno. Por ello es que se tienen que instruir y cultivar principios y valores éticos y morales que inhiban la comisión de actos de corrupción. Ya que las denuncias son el inicio de la investigación y sanción hacia los responsables de actos contrarios a la legalidad, es fundamental considerarlas como elementos en la lucha anticorrupción. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y otros organismos internacionales, los factores adecuados para limitar la impunidad son contar con un buen sistema de quejas y denuncias, que tenga un seguimiento periódico, por supuesto, tener la capacidad de investigación de presuntos hechos de corrupción e implementar mecanismos eficaces para castigarla. En fin, para ir concluyendo con mi intervención, podría resumir y cerrar con las siguientes líneas de acción y estrategias a considerar como complemento de las anteriores propuestas para el combate a la corrupción en América Latina, el Caribe y Europa. Combatir la corrupción y la impunidad a través de la promoción de mecanismos de coordinación de las autoridades competentes para la mejora de los procesos de prevención, denuncia, detección, investigación, substanciación y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción a través del fortalecimiento de capacidades institucionales para el desahogo de carpetas de investigación y causas penales en materia de delitos por hechos de corrupción. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder con el fortalecimiento del servicio público mediante servicios profesionales de carrera y mecanismos de integridad a escala nacional, bajo el principio de mérito, eficiencia, consistencia estructural, capacidad funcional, ética e integridad. El desarrollo y aplicación de procesos estandarizados de planeación, presupuesto y ejercicio del gasto, con un enfoque de máxima publicidad, participación de la sociedad y los medios de comunicación en la gestión de riesgos
y fomento en la integridad empresarial, así como los mecanismos de homologación de sistemas, principios, prácticas y capacidades de auditoría, fiscalización, control interno y rendición de cuentas a escala nacional. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto entre el gobierno y la sociedad a través de la implementación de esquemas que erradiquen áreas de riesgo que propician la corrupción al realizar trámites o al acceder a programas y servicios públicos, así como la adopción y homologación de reglas en materia de contrataciones públicas que garanticen interacciones íntegras e imparciales entre el gobierno y el sector privado. Por último, involucrar a la sociedad, a la academia y al sector privado con el desarrollo de mecanismos efectivos de participación que favorezcan al involucramiento social en el contexto de la corrupción, así como en la vigilancia y rendición de cuentas de las decisiones del gobierno. También la adopción y aplicación de principios, políticas y programas de integridad y anticorrupción. Por supuesto, la socialización y adoptación de valores prácticos relevantes en la sociedad para el control de la corrupción. La realidad es que en el contexto latinoamericano, ante las crisis económicas y políticas y ante los retos de la corrupción sistemática transnacional, es un tema complejo que requiere un enfoque integral y multidisciplinario. Es responsabilidad de todos nosotros trabajar juntos, por supuesto, desde cada una de nuestras trincheras para construir un futuro más justo, transparente, próspero y que sea en pos de mejorar nuestros continentes. A pesar de los esfuerzos de algunos países de nuestras regiones por combatir la corrupción, este sigue siendo un problema arraigado en muchos niveles de la sociedad. Es necesario promover una cultura de integridad y ética, fomentando la educación cívica y el respeto por las normas y valores democráticos. Como última reflexión, quizá la solución está en hacer un verdadero cambio de paradigma institucional contemporáneo. Así, y regresando quizás a observar y respetar principios y valores éticos, morales y bíblicos ante la falta de soluciones normativas en esta materia. En conclusión, deseo que estas propuestas que brevemente he presentado puedan hacer frente o mínimamente contribuyan a la crisis económica y de corrupción que afecta negativamente la vida de millones de personas en la región. Felicito una vez más a los organizadores de este congreso porque son precisamente estos espacios los que suman y aportan nuevas ideas en pos de la sociedad y en pos de nuestra ciencia jurídica. Me reitero a sus órdenes y agradezco su atención. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Carla. Estupendo. Preguntas, dudas, comentarios, observaciones. Tienen allí la palabra, se identifican y eso. Y dos. Y Harold, ya lo ha adelantado. Bueno, hay tres. Pues venga, tres, no más, ¿vale? Gracias. Es que no tenemos tiempo, es un problema de tiempo. Si quiere, después charlan con los ponentes en los descansos. No le escuchamos nada. Sí, mire, soy historiador, aparte soy periodista, he estado trabajando en la CEPAL, he estado trabajando en Cruz Roja en Chile y ahora que se plantean una serie de cuestiones, quería hacer una pregunta a los ponentes sobre el cambio de paradigma social al que nos estamos enfrentando y que nadie ha mencionado, porque me parece el fin de una era con la introducción de la inteligencia artificial y cómo afecta precisamente en el reto demográfico en una población como es la población europea, con un crecimiento negativo, unas tasas de crecimiento negativos, con una corrupción en un país como es España, que se cifra en unos 60.000 millones de euros anuales, y con una población en un riesgo de exclusión social en torno al 30% de la población y un paro juvenil cercano al 50%, ¿realmente creen que hay un paradigma de esperanza para Europa en un futuro medio cuando se supone que el objetivo número 1 de los ODS es la eliminación de la pobreza y nadie en este Congreso ha planteado la situación de la clase trabajadora cada vez más empobrecida, más depauperada y que va a pasar a depender básicamente de unas economías subsidiarias
y de pensiones no contributivas, o simplemente vamos a llegar a una situación como en Estados Unidos donde vamos a tener que donar sangre para poder cenar. ¿Podría responderme desde cada una de sus opiniones, por favor? Muy bien, muchísimas gracias por su pregunta, muy interesante. Harold Bertos, breve, y la tercera. Bueno, enhorabuena al panel porque me ha encantado. Yo tenía una pregunta específica para el profesor Tomás, porque dio datos verdaderamente alarmantes, pero yo quisiera que avanzara en una idea que se escucha en los medios por algunas personas y se desmiente por otras. No sé si se puede medir cuándo se está a las puertas de una crisis, pero lo que sí parece es que se está gastando más de lo que se tiene. En su valoración, ¿se puede volver una crisis, por lo menos en su magnitud, como la que se vivió en el 2008? Y a la profesora Marta Villar, hay dos ejes en la Unión Europea que de alguna manera están enrumbando el camino de la Unión Europea, que es la autonomía estratégica y la apuesta por un pacto verde. Pero mi pregunta es, ¿la apuesta por un pacto verde no atenta contra la propia autonomía estratégica al ponerlo en subordinación o en dependencia frente a aquellos que no descarbonizan y que de alguna manera están en una mejor ventaja, digamos, o que tienen una mejor ventaja frente a aquellos que se apuestan por una descarbonización que implica además gastar más, rediseñar y, por supuesto, privarse de lo que no se privan otros? Muchas gracias. Muy bien, última intervención. Y discúlpenme que no pueda dar más tiempo, pero yo lo lamento mucho, pero que no tenemos tiempo. ¿Sí? Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Guillermo Pérez Rasero. Estoy haciendo doctorado en estudios filológicos en la Universidad de Sevilla y hasta hace poco trabajando en la Oficina de Proyectos Europeos en la Universidad de Extremadura. Mi pregunta en este caso va dirigida a la profesora Marta Villar. Quería preguntarte sobre el papel de las taxonomías, de cara a las finanzas sostenibles. Quizás la Unión Europea es la que más lo ha tenido en cuenta o la que lo ha definido de una forma más específica, más estricta. Y nosotros en la Oficina de Proyectos Europeos, pues de cara a la financiación de actividades en el marco, digamos, del cambio climático, sí que se tiene muy en cuenta este principio, el principio de no hacer daño perjudicial al medio ambiente. Perdón. Quería preguntarte sobre el papel de estas taxonomías de cara a, bueno, hasta qué punto supone un cambio de rumbo en la finanza sostenible y de cara al cumplimiento de objetivos sociales. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos, muchísimas gracias. Si les parece bien, empezamos desde Tomás hasta hacia Carla y de manera pues breve pero acertada, ¿no? Que seguramente será así. Tomás, cuando tú quieras. Bien, bueno, yo agradezco las preguntas que se han hecho, creo que son preguntas interesantes y preguntas inteligentes, ¿no? Es decir, planteaba una persona del público con su primera intervención, decía, bueno, ¿qué pasa con la población en exclusión? ¿Qué pasa con el desempleo? ¿Qué pasa? El futuro pasa por la capacidad que tengamos como país y como continente de mejorar nuestras productividades. ¿Qué quiero decir? El problema de la crisis del famoso estado de bienestar, todo el mundo apunta y atribuye a un factor demográfico. No nace mucha gente, hay cada vez una población mayor, el que entra al mercado laboral entra con un sueldo más bajo si consigue entrar y el que se jubila con un sueldo más alto. En realidad, económicamente, el problema no es un problema demográfico, no es que haya más o menos gente, es un problema de productividades. Es un problema del modelo y de la estructura económica por la que se ha optado, en este caso, en Europa y en concreto en España. Hay dos formas de mejorar la productividad de un trabajador. Una es innovación tecnológica, bien con nuevas herramientas, con nuevos instrumentos. Yo creo que la inteligencia artificial abre una serie de oportunidades extraordinarias en ese sentido, con cambios de paradigma productivo, como es la circularización de la economía. El objetivo de Europa es que para el 2050 se descarbonice absolutamente toda la producción en la región
Otra cosa es que no se puede descarbonizar si las empresas no consiguen rentabilidades que les permitan tener abierto y generar empleo. Una es la mejora tecnológica y la otra forma de mejorar la productividad es bajar el sueldo al que produce. Hasta la fecha, con la crisis del 2008, lo que hizo Europa fue bajar el sueldo al que produce. Es verdad que los Next Generation supone un punto de inflexión y ya veremos qué ocurre con todo esto de la circularización. Pero lo que tiene que haber es un cambio de paradigma, la mejora de las productividades. Si no, el futuro es incierto, no solamente para los trabajadores que perdieron durante la crisis del año 2008 un 17,3% de poder adquisitivo, sino también de competitividad y también de futuro como estructura productiva. Hablo de Europa, vale perfectamente para la América Latina y vale perfectamente para otros países emergentes y otros sitios, ¿no? Preguntaba Harold si se puede producir una crisis como la del año 2008. Bueno, yo hago una reflexión. Yo soy un animal en extinción. Quiero decir, soy un economista keynesiano intervencionista. Creo que quedamos un amigo mío de Valladolid y yo, ¿no? en el mundo de los economistas. Pero hay una realidad que es que no es debatible, y es que entre 1944 Bretton Woods y 1975 caída del sistema monetario internacional, el mundo creció a un PIB muy superior a lo que creció después de 1975 hasta la actualidad. Con la globalización, que tiene cosas muy buenas, pero también tiene una parte oscura y aspectos negativos, hemos vivido en los últimos 40 años 8 crisis globales porque se contagian. Es decir, cada 5 años tenemos una crisis. No llegamos a recuperarnos de una y ya estamos inmersos en otra. De hecho, algún economista como Paul Krugman ha llegado a decir vivimos en crisis permanente y de vez en cuando hay una burbuja que nos hace reflotar. Insisto en lo que decía en mi intervención inicial. Hacen falta instituciones de gobernanza mundial. Hacen falta instituciones de gobernanza económica, instituciones de gobernanza política. El sistema monetario internacional era un conjunto de reglas, de medios y de instituciones que ayudó a que el mundo fuese un lugar mejor durante un periodo de años. Una crisis tan fuerte como la del año 2008 no creo que la vayamos a tener, pero sinceramente creo que la recuperación económica para llegar a momentos de expansión que suponga una reducción del desempleo al desempleo natural o que volvamos a tener crecimientos económicos sostenidos y sostenibles durante más de 5 años del 4 o 4 y pico %, creo que es muy difícil. Creo que vamos a entrar en un proceso de ralentización económica, de estancamiento económico con dificultades y apelo a la visión, a qué queremos ser, qué tipo de estructura productiva, qué tipo de productividad en el trabajo y qué tipo de modelo económico y qué tipo de gobernanza debe tener todo esto. Marta, breve ya, por favor. Súper breve. Muchas gracias por las 3 preguntas y 3 intervenciones que son la más de oportunas. La pena es no tener tiempo para argumentar. Quizás en el café podamos continuar. A propósito de la pobreza, coincido en que la inteligencia artificial es tan importante como el cambio climático como promotor de grandes cambios sociales y que hay que atender a las premisas, los fundamentos, las bases, los principios antes que nada, antes que en los detalles, ¿no? No hemos hablado de pobreza, pero desde luego hay pobreza energética, pobreza climática. Ahora se le añade un calificativo a la pobreza de toda la vida en cantidad de informes. Pero por dar un dato muy concreto, hay un informe no sé si es del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, donde presenta modelos de uso de recursos de reformas fiscales para atender distintas políticas económicas, no solamente la política presupuestaria clásica de atender cualquier tipo de gasto con los recursos que provocan los tributos, sino que es necesario también pensar en otros modelos de uso de recursos que directamente vayan destinados los fondos a las poblaciones vulnerables, a la pobreza más extrema, ¿no? Porque por la vía de subvenciones también se puede corregir esa justicia distributiva, no solamente por la parte del ingreso público, sino ingreso y gasto. Creo que ha dado en un
tema enormemente interesante que es la justicia distributiva, ¿no? Y para dar 2 pinceladas de las 2 preguntas, efectivamente en la Unión Europea el Pacto Verde Europeo se lanza como líder mundial, cambio estratégico, Europa líder, más ambición en las COP, en las conferencias internacionales, y hay un contrasentido, que es que los Estados miembros no están todos en las mismas condiciones. Hay en Europa, afortunadamente, grados de flexibilidad, igual que las normas son muy rígidas, los planes estratégicos son tan solo planes, luego eso se adopta en normas concretas, pero sí que es preciso indicar que Europa está demostrando un grado de flexibilidad enorme, sobre todo en la aplicación de unas políticas, de unas determinadas políticas en derecho a la competencia, que son las normas de ayudas de Estado, que prohíben a los Estados ayudar a sus propias empresas o producciones. Allí hay muchísima flexibilidad que permite a los Estados menos en línea con la descarbonización seguir a un proceso y a un ritmo más lento, ¿no? Y por último, respecto a la taxonomía, es fundamental. El hecho de que Europa haya decidido cerrar el cuadro de lo que es verde, para hablar en corto, como dicen los anglosajones, es enormemente importante porque, por ejemplo, en materia del hidrógeno, que es algo estratégicamente muy importante desde el punto de vista de la Unión Europea, pues hay una taxonomía que va de todos los colores, desde el hidrógeno rosa al hidrógeno verde y demás, y en función de esa taxonomía es cómo van a llegar los fondos. Otra cosa distinta es lo que tardan en llegar los fondos, ¿no? Que eso da tema para el café y para más tiempo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Baudilio, querías comentar. Pues muchas gracias. Yo creo que se han suscitado temas pues de interés fundamental. Yo en mi intervención hice alusión a la idea, a la realidad de que Europa a partir de los últimos años se ha convertido en gestora de crisis. Se han mejorado mecanismos presupuestarios, institucionales. Yo creo que estamos en este momento mejor equipados que lo estábamos hace, por ejemplo, 15 años para afrontar crisis financieras. La realidad es la necesidad de anticipar, o sea, yo creo que hay que aprender a gestionar no solo las crisis, sino a anticipar, a gestionar la incertidumbre. Y una idea que sí que me gustaría dejar sobre la mesa, hace años se puso de moda discutir sobre el coste de la no Europa, y yo creo que el coste de la no Europa pues, es una realidad. Imaginarnos sencillamente lo que sería volver a una Europa con fronteras interiores, con políticas divergentes, etcétera. Para gestionar esta crisis y esta incertidumbre, Europa es más necesaria que nunca. La inteligencia artificial, que yo creo que es un tema muy bien traído, porque es una herramienta que va a suponer cambios no solamente en materia de productividad, sino vitales y de muchos aspectos, incluso de libertades públicas. Las incertidumbres y los temas que se plantean son muy grandes, pero que ahí la regulación europea pues, tiene que ser fundamental. Se está trabajando en ello y ojalá pues, desde Europa seamos capaces de definir estándares que puedan ser de alguna manera también mundiales, pues para sobre todo que esas ganancias de productividad tengan un retorno justo y que no se comprometan libertades ciudadanas. Muchas gracias, Baudilio. Carla, brevemente también ya. Bueno, creo que hablamos de crisis como si se hubiera creado por sí sola, y creo que nosotros mismos la estamos provocando, y lo digo con conocimiento del jus comune europeo y el jus comune medieval, que duró aproximadamente 8 siglos. Después de la codificación del derecho privado y de la constitucionalización del derecho público, nos encontramos ante una crisis quizás normativa, ante esa deflación e inflación normativa de la cual estamos provocando derogación y abrogación de normas para tratar de solucionar algunos problemas de los cuales seguimos en el mismo camino. Entonces, los derechos humanos, los principios de pro persona y demás interpretaciones jurisdiccionales, necesitamos de plantearnos y replantear
hacia dónde está yendo el derecho, ¿no? Y hacia dónde podemos solucionar estas crisis de las cuales veo que no solamente están de aquel lado, sino también aquí en España y en Europa en realidad. Entonces, más allá de las soluciones que podemos dar en un espacio académico, que por supuesto son los espacios y de debate que podemos proponer para este tipo de soluciones, creo que hace falta que esas políticas públicas se lleven a cabo en una estoy toda apurada. Tranquila. En una situación que se lleven a cabo verdaderamente, no estar pensando en las grandes soluciones, sino quizás ir de a poquito para encontrar alguna posible solución ante estas crisis, ¿no? Les agradezco y bueno, rapidísimo. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias por el esfuerzo de síntesis que han tenido todos. Aplaudimos. Y lo siento, pero solo 7 minutos ya, solo 7 minutos de café, ¿vale? Solo 7 minutos.